contamos con Javier Sanabria, director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Español, aprovechando que se cumplen 60 años de la entrada de España en la ONU y 70 desde que se fundó en 1945. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, nos gustaría que nos comentara cómo se ha beneficiado España de su condición de miembro de Naciones Unidas desde que entró y cuáles han sido sus contribuciones más importantes o más destacables en su trayectoria como miembro de Naciones Unidas. 60 años después del ingreso de nuestro país en Naciones Unidas, que acabamos de celebrar aquí en España con la presencia destacada del secretario general Ban Ki-moon en un acto en el Palacio Real que presidió Su Majestad el Rey, 60 años después, digo, no nos podemos imaginar que no fuéramos miembros de Naciones Unidas, y tampoco nos podemos imaginar este mundo convulso, con muchos conflictos y muchas crisis, sin Naciones Unidas. Por lo tanto, yo diría que España, en su relación con Naciones Unidas, ha ido desde la no pertenencia, porque no fuimos miembros fundacionales, durante 10 años estuvimos fuera de Naciones Unidas, es decir, de estar ajenos a una organización que nacía pues para contribuir a la estabilidad y a la paz en el mundo, a su progreso y a los derechos humanos, a formar parte de lo que yo diría es el núcleo duro de países de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que España, esa es la segunda parte de su pregunta, desde hace ya años es un contribuyente destacado en muchos aspectos que hace Naciones Unidas. En operaciones de mantenimiento de la paz ya llevamos más de 25 años participando en distintas operaciones, más de 130.000 soldados militares españoles han participado en operaciones de mantenimiento de la paz. Tenemos, por lo tanto, una contribución destacada. Participamos en una cumbre, ahora en septiembre, que presidió Obama junto con el secretario general para reforzar la eficacia de estas operaciones. Y ahí había un grupo de países, es decir, no estaba todo el mundo, y nosotros estábamos. Derechos humanos. Realmente queremos promover los derechos humanos en todo el mundo. Es una tarea difícil, es una tarea en la que se requiere paciencia, contención, pero mucha perseverancia. Somos también, creo que nos podemos presentar con esa credencial, ¿no?, de valedores de los derechos humanos en el mundo. Personas con discapacidad, la lucha contra la pena de muerte, en desarrollo, que es el tercer gran pilar de Naciones Unidas, ciertamente llegamos a ser, no hace muchos años, el sexto contribuyente de todo el mundo, sumadas las contribuciones obligatorias a las voluntarias. Hemos tenido un papel muy destacado en la financiación y ejecución de los objetivos de desarrollo del milenio del 2000, y ahora queremos volver a estar entre los principales impulsores y ejecutores de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que se acaba de adoptar en septiembre pasado, en una jornada en la que la delegación española estuvo encabezada por el rey don Felipe. En los últimos años se han alzado voces abogando por una reforma de las Naciones Unidas, en especial del Consejo de Seguridad. Nos gustaría saber en este sentido cuál es la postura de España respecto a esta hipotética reforma en el seno de Naciones Unidas. Naciones Unidas, como toda organización, necesita adaptarse pues, a los tiempos a los que quiere ser contribuyente, ¿no? Eficaz. Ciertamente, 70 años después de su nacimiento, el mundo de hoy no se parece al mundo del año 45, no se parece al mundo de la Guerra Fría, que podemos dar por terminada en torno a 1989-1990, y Naciones Unidas pues necesita un traje nuevo. Pero esto no se hace de la noche a la mañana. El debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad, que posiblemente sea el órgano que más necesita, ¿no?, adaptarse pues a un mundo en el que ahora hay 193 estados, cuando solo fueron 51 los que fundaron Naciones Unidas. Ya ese dato pues refleja que el Consejo de Seguridad de 15 hoy
no es suficientemente representativo. No está ahí África como debería, por ejemplo, que solo tiene dos o tres, según en qué bienios, miembros no permanentes. Hay que ampliar el Consejo de Seguridad, tiene que haber más países, de tal manera que ese sería el objetivo, que todos los países tengamos más posibilidades de servir en el Consejo de Seguridad, de ser elegidos al Consejo de Seguridad. Nosotros lo que no queremos, en ningún caso, porque nos parecería que sería extender una anomalía que tiene un origen histórico, pero que ya no tiene razón de ser, es que hubiera más miembros permanentes. Y desde luego lo que sí quisiéramos es que se redujera el veto, si no pudiera eliminarse del todo, que es utópico, porque ciertamente, como dicen algunos de los miembros permanentes, forma parte de la esencia del pacto inicial fundacional de Naciones Unidas. Pero en definitiva, más miembros, más transparencia. El Consejo de Seguridad, lo dice la Carta, actúa a nombre de todos los miembros de Naciones Unidas. Por lo tanto, tiene unas funciones delegadas que le han sido atribuidas. No actúa por sí y ante sí, actúa para los demás. Por lo tanto, eso también es importante, eso hay que reforzarlo. Y creo que nosotros ahora, este mes de octubre, que acabamos de terminar la presidencia mensual, hemos hecho mucho en ese sentido. Se nos alaba nuestra transparencia y nuestro deseo, voluntad, ¿no?, y rigor informativo hacia los no miembros del Consejo de Seguridad. De eso estaba leyendo ahora informes recientes, ¿no?, sobre evaluaciones primeras de la ejecución de nuestra presidencia, y esa es una de las cosas que se dice en Nueva York y nos lo reconocen también aquí. Nos lo reconocen también aquí, que estamos siendo muy transparentes. Pero de nuevo, un Consejo de Seguridad más amplio, sin más miembros permanentes, con menos veto, más eficaz. Justo se estaba iniciando la siguiente pregunta sobre el balance, si nos puede hacer un balance general sobre la participación de España como miembro no permanente del Consejo en las 5 ocasiones, en las 4 ocasiones anteriores que ha sido miembro, pero sobre todo en la actual. Pues si me lo permite, me voy a centrar en la actual, porque sí, agota a nuestros esfuerzos, y llegará el momento, ¿no?, cuando llegue el 1 de enero de 1900, perdón, yo estoy un poco atrasado, de 2017, pues también tendremos tiempo de comparar, ¿no?, lo que hicimos en otras ocasiones. Pero hay un dato que es clarísimo: el Consejo de Seguridad tiene cada vez más trabajo, cada vez se reúne más a menudo. Hace años, hablo de hace 20, 30 años o más, el Consejo de Seguridad se reunía excepcionalmente. Existía como tal, pero no se reunía muy a menudo. Ahora las reuniones son continuas, mañana y tarde, algunos viernes se respetan, pues en fin, para dar también una cierta amplitud. Y luego están las reuniones de emergencia, pues que vienen porque en el mundo ocurren cosas que el Consejo de Seguridad pues tiene que afrontar, ¿verdad? Entonces, en este mes, que ha sido de mucho trabajo, el balance que hacemos es muy positivo. Muy positivo porque teníamos 5 prioridades dentro de las grandes prioridades del mandato, que son más de 5. Queríamos centrarnos en solo un mes en 5 áreas. Lucha contra el terrorismo, y hemos llevado la voz de las víctimas del terrorismo al Consejo de Seguridad en una reunión específica en la que han sido protagonistas. Esto ha sido muy importante, reconocido por las propias víctimas españolas y de otros lugares del mundo. Mujeres, paz y seguridad. Tuvimos un debate que fue un gran éxito desde todos los puntos de vista. Se batió el récord de participantes, oradores, intervinientes en el debate, más de 110. Conseguimos una nueva resolución sobre mujeres, paz y seguridad, que también va a ser de referencia. La famosa en el mundo de Naciones Unidas 1325, que cumplía 15 años ahora, va a ver cómo hay otra, que es la 2242, no le va a hacer sombra, porque evidentemente estamos construyendo sobre ladrillos anteriores, y la 1325 es la piedra angular de todo esto. Pero en fin, de nuevo, de referencia. Sobre todo se refuerza la participación de la mujer como agente de paz. Oriente Medio es el gran tema
muy recurrente en el Consejo de Seguridad, está Israel-Palestina y está Siria. Debate abierto a nivel ministerial, se nos reconoció que fue un acierto invitar a ese nivel, cosa que no se había hecho en los últimos años, para ese debate específico, donde lanzamos nosotros como delegación dos propuestas: que los líderes religiosos de Jerusalén se reúnan para que no añadamos un contenido o un ingrediente religioso a un conflicto entre dos naciones, Israel y Palestina, que en sí mismo pues ya es complicadísimo, porque eso lo exacerbaría. Segundo, una nueva conferencia de Madrid, un Madrid II, 25 años después de aquel Madrid de 1991, para que la comunidad internacional digamos, oriente, ¿no? y presione, en el buen sentido de la palabra, a las partes de Israel y Palestina para que negocien directamente, porque la solución a ese conflicto solo puede llegar de la mano de negociaciones directas, pero que tienen que estar auspiciadas, amparadas, y en su caso, si se llega a un éxito también de la negociación a una solución de paz de dos estados, pues supervisadas por la comunidad internacional. Por lo tanto, ese es otro ámbito en el que hemos tenido un papel destacado. Otro, lo humanitario. En Siria somos ponentes junto con Jordania y Nueva Zelanda, y tratamos de impulsar, ¿no? Ese expediente. Confiamos antes de fin de año en tener una nueva resolución humanitaria sobre Siria, o incluso dos resoluciones, aunque una iría más bien a poner el foco en la condena, ¿no? De los ataques indiscriminados y de utilización de bombas barril. Y también hemos tenido una reunión importante humanitaria sobre Yemen, porque Yemen ciertamente hay incluso más personas, ¿no? en situación de necesidad que en Siria. En Yemen, más personas que necesitan asistencia humanitaria. Por último, métodos de trabajo, me refiero al principio. Hemos renovado las formas de hacer. No se hacía hasta ahora, y nosotros lo hemos introducido, que un miembro del Consejo de Seguridad hable en nombre de otros. Esto no se estilaba, pues porque, en fin, parece que en cosas tan serias, aunque pensemos lo mismo todos, tenemos que decirlo. Entonces, con muy buen sentido, entiendo, y nos han acompañado otros miembros del Consejo de Seguridad, hemos acordado que cuando tengamos exactamente lo mismo que decir, podamos ponernos de acuerdo en un texto, pues ¿por qué hablar 6 o 7? Sí, 6 o 7, vamos a decir, más o menos exactamente lo mismo. Entonces hemos introducido este tipo de variantes, y hay también un reflejo escrito de esto, porque concretamente hay una declaración presidencial, la primera en la historia del Consejo de Seguridad, en 70 años, que se refiere a los métodos de trabajo, y la hemos auspiciado, impulsado nosotros en nuestra presidencia. Muy bien. Y por último, mencionar que el pasado 9 de octubre el Consejo de Seguridad aprobó una resolución según la cual se autorizaba el uso de la fuerza contra buques sospechosos de traficar con migrantes en alta mar frente a las costas de Libia. Entonces, ¿cuáles fueron el papel y la posición de España como miembro no permanente de cara a su aprobación, y qué alcance podría tener dicha resolución y efectividad para España y la Unión Europea? Nosotros, España como miembro del Consejo de Seguridad, hemos estado desde el origen, las primeras negociaciones y contactos para llegar a una resolución de ese tipo entre ese grupo de países. Éramos 3 o 4 que trabajamos por conseguir ese resultado. He hablado del origen. ¿Y cuándo es el origen? Pues todo esto realmente lo recordaremos todos cuando nos llevamos las manos a la cabeza y nos dimos golpes de pecho. Fue primavera, con unos naufragios pues, en los que perecieron muchísimas personas, y ciertamente era una situación que clamaba al cielo, como se suele decir. Por lo tanto, había que actuar. La Unión Europea se reunió de urgencia en varias ocasiones. Creo que estamos en el mes de abril, y en fin, hizo esa declaración fuerte: esto hay que detenerlo, esto hay que pararlo, esto no puede ser. Hubo que hacer una labor pedagógica importante, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se ocupa de las migraciones de carácter económico, en fin, ni se tiene que ocupar de regular, pues,
los flujos migratorios, la movilidad de las personas por el mundo. Eso no es función del Consejo de Seguridad. Al llevar este asunto al Consejo de Seguridad hubo que hacer mucha labor pedagógica. Es decir, aquí no estamos hablando de migraciones, estamos hablando sí de un aspecto muy importante del que ya sí se ha ocupado el Consejo de Seguridad, que es el combate del tráfico de personas, y concretamente del tráfico de migrantes. Esto sí, porque esto sí afecta a la vida y a la seguridad de personas y de países enteros. Entonces, ese es el campo en el que nos tenemos que mover. Bueno, pues de esto hubo que hablar durante meses, porque hay que delimitar bien las cosas. Luego, para actuar, pues evidentemente está claro que lo que hay que hacer es inutilizar los medios, los recursos materiales de los que trafican, de los que se lucran pues, con este tráfico de personas que, voluntarias en su mayoría, pues quieren intentar esa aventura de gran riesgo, pero desde luego lo que no van voluntariamente es a ser tratadas como son tratadas desde el momento en que se les embarca, en fin, eso nadie lo puede aceptar de antemano, por eso hay que combatirlo, ¿no? Por lo tanto, hay que utilizar la fuerza, pero contra las cosas, no contra las personas, que ese también es otro elemento importante, porque para inutilizar barcos, pues ciertamente, pues, en fin, hay que utilizar la fuerza, como decía, pero contra los barcos, no contra las personas. Por lo tanto, en eso estuvimos durante meses. Y finalmente, para actuar como hubiera sido, y todavía pensamos que sería deseable, es decir, en el origen, que es en las costas de Libia, o en el mar territorial de Libia, pues para eso hubiéramos necesitado la autorización de un gobierno libio, que no tenemos porque tenemos dos gobiernos. Para actuar en territorio libio hacía falta la autorización del gobierno legítimo libio, pero mejor hubiera sido, y ahí no hemos llegado, aunque hemos estado a punto de llegar, de un gobierno de unidad nacional que se estaba negociando Naciones Unidas y con el representante especial del secretario general, que es el diplomático español, el señor León, ¿no? Ese gobierno no lo teníamos. Teníamos el gobierno de Tobruk, que bueno, podía haber sido, ¿no?, que nos autorizara, ¿no?, a la comunidad internacional a actuar, más bien que nos pidiera que actuáramos. Eso ya nos hubiera legitimado, ¿no?, jurídicamente para actuar. Y bueno, de ahí hubiéramos ido a una resolución del Consejo de Seguridad, digamos, para blindar o dar cobertura a esa autorización. Así se ha actuado, por ejemplo, en Mali, ¿no? Naciones Unidas actúa en Mali primero por un llamamiento del gobierno de Bamako para que se vaya en su auxilio, y luego una resolución del Consejo de Seguridad. En Irak se está actuando también con un llamamiento del gobierno iraquí para hacer frente a ISIL-Daesh. Pues bien, aquí en Libia eso no lo hemos tenido. Pero alta mar es distinto. Y bueno, la resolución que se ha adoptado no es exactamente lo que queríamos, hubiéramos querido algo más. No descartamos volver sobre ello, pero en fin, cuando se cumplan estas condiciones previas en Libia. Pero ha sido buena, porque algunos decían que hasta había dudas si jurídicamente se estaba legitimado para actuar en alta mar. Unos decían que sí, otros que no. Pues bien, la resolución disipa dudas y permite a aquellos que las tenían para incluso actuar ellos, ¿no?, en aguas internacionales, ¿no?, en esta operación que está montando, que ha montado y que está desarrollando la Unión Europea, pues esas dudas se han disipado. Por lo tanto, en sí misma esa resolución es buena. Por cierto, fue copatrocinada por 35 países, que tampoco está